Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Alcaraz y les voy a presentar mi proyecto aplicativo integrador titulado Arto como herramienta para la gestión emocional en adolescentes de 12 a 14 años. Mis asesores son Berto Campo, José Martín Burgos y Aranza Sánchez. Para entrar un poco en contexto, les voy a dar los antecedentes de mi proyecto, que se encontraron principalmente esas conclusiones durante toda la investigación, que son la sobrecarga de estímulos digitales. Ahorita estamos en el mundo moderno de la tecnología de las redes sociales. La falta de concentración derivado de estos estímulos artificiales y estímulos externos y el estrés académico que se encuentra como una problemática muy importante dentro de este grupo social. Un poco de los datos que me ayudaron a asentar mi presentación fue 4.4 de los adolescentes de 10 a 14 años sufren algún trastorno de ansiedad. La ansiedad va derivada de este estrés crónico y de todos estos factores que generan una repercusión en el adolescente. En Querétaro, el 28.5, según la Secretaría de la Juventud, son los casos derivados por estrés en los jóvenes. La prevalencia de estrés en niños y adolescentes oscila entre el 28 y el 34%, junto con los problemas emocionales y de comportamiento, que esto engloba el 17.6 de nuestra población. Por último, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad nos reveló que un tercio de los adolescentes sufre de estrés académico. Les voy a compartir mi problema de diseño. Actualmente sí existen muchas herramientas para la gestión emocional en los adolescentes, pero sin embargo existe una carencia notable de estas opciones que aborden esta problemática de manera atractiva y que se apegue a las necesidades del adolescente, a sus intereses y a su vida cotidiana. Principalmente que estos vayan derivados de la comprensión de estas emociones. Mis objetivos. Mi objetivo general es diseñar una herramienta psicoeducativa que facilite la identificación y comprensión de las emociones. Y esto mediante un sistema atractivo y simbólico. Mis objetivos específicos es la representación emocional, la interacción simbólica, de manera también que va de la mano con la parte lúdica y el desarrollo de la autoconciencia emocional. Mis resultados esperados. Aquí yo lo que espero con mi proyecto es ayudar a los adolescentes a comprender y gestionar sus emociones, tanto negativas como positivas, mediante esta herramienta que les permita visualizar y representar simbólicamente de manera divertida cómo experimentan las emociones día a día. Les comparto un poco de mis productos análogos. Aquí les estoy mostrando 4 de los art toys más famosos y recurrentes en el mundo de los juguetes coleccionables. Aquí lo que vemos, principalmente los art toys, están diseñados y su objetivo es transmitir un mensaje de valor, un mensaje de la sociedad y para que pueda transmitir y podamos verlo de distinta manera. Les voy a compartir un caso que me ayudó muchísimo para sentar bases en mi proyecto, ya que primero encontré como ella es una estudiante, una joven, Brenda Guzmán. Ella durante su carrera ya profesional y durante pues todo su transcurso empezó a sufrir ataques de ansiedad y ella empezó a canalizar estas emociones con la herramienta de las manualidades. Es así como Brenda encontró el mundo de los art toys y empezó a crear y a diseñar estos art toys. Ella escogió el papel maché como su material, pero poco a poco, a la par, ella fue sanando sus ataques de ansiedad. Mi usuario. Como les comentaba, son hombres y mujeres adolescentes de 12 a 14 años y primero que nada con un gran deseo de sobresalir en la sociedad, con cierta atracción por el coleccionismo, los juguetes, los art toys y un poco de estos objetos que reflejan su interés por seguir las modas o las tendencias actuales. Mi consumidor. Claro, mi consumidor son estos padres de familia de estos adolescentes dentro del rango de edad de 12 a 14 años, con un nivel socioeconómico A, B, C+, y principalmente estos padres que están comprometidos por el bienestar de sus hijos,
constantemente en la búsqueda de su desarrollo óptimo, de sus necesidades, por ver sus gustos, sus deseos y principalmente que priorizan su salud mental y emocional. Les voy a compartir mi entrevista con expertos. Todo mi proyecto está a la par con el campo de la psicología, ya que las emociones es algo pues muy incomprendible y es algo que se tiene que ver desde la parte más psicológica. Aquí primero hice una entrevista con María Mendoza. Ella es licenciada en psicología y maestra en psicología educativa y terapia infanto-juvenil. Yo escogí a María ya que ella enriqueció mucho mi proyecto en esta parte con la terapia infanto-juvenil, para las bases de cómo funciona este tipo de herramientas, ya sea psicoeducativas en terapia, psicoeducativas en el ámbito académico, educativo, y ella me ayudó muchísimo a saber cómo representarlo y esta parte simbólica y lúdica. También entrevisté a Cleilia García. Ella es directora de la clínica de Therapify. Therapify es una aplicación de terapia virtual y ella es psicoterapeuta en el ámbito de la salud y con maestría en terapia familiar, con doctorado en la psicología de la salud. Aquí con Cleilia lo que vi fue un poco más englobar más a fondo esta herramienta, más como sentar justamente las bases de qué tenía que tener una herramienta para la gestión de las emociones, para la comprensión de las emociones y no solo plasmarlas como algo que ya está hecho, sino que todos sentimos distintamente las emociones y esta parte pues es muy experimental. También se hizo un análisis de la información. Aquí tenemos, pues como ven, un mapa mental muy extenso en el cual se analizó la gestión emocional, el equilibrio y desequilibrio que puede causar en los adolescentes. Se analizaron las etapas de los adolescentes en adolescencia temprana, media y alta y se comprobó el usuario, ya que es donde más tienen cambios emocionales y más tienen esta constante en comunicación hacia sus padres, constante en estos prejuicios en base a las redes sociales. Es un grupo social muy ambiguo y muy amplio. También se analizó el contexto del hogar, el contexto familiar y el contexto educativo. Es por eso que se llegó primero que nada al primer requerimiento, que es que sea transportable para fomentar este acompañamiento con el usuario. Mis requerimientos. Les voy a platicar un poco de mis requerimientos de este proyecto. Tenemos los ergonómicos, que principalmente está reparación, manipulación, antropometría, ergonomía y percepción. Aquí fue basarme un poco en estas guías en cuanto a las medidas de los adolescentes, esta parte del propósito de mi proyecto. Que sea intuitiva, que su manipulación sea 100% intuitiva, que desde el primer momento, si no es que 100% sea 50% y a la par con el acompañamiento que les voy a comentar, sea intuitiva en su manipulación, que sea de percepción atractiva, que sus diseños y componentes se perciban de manera lúdica, como les platicaba, esta parte que sea simbólica y fomentar esta parte lúdica en la psicoeducación es fundamental. Luego tenemos los requerimientos de uso: practicidad, conveniencia, seguridad y mantenimiento. Aquí, justo que sea práctica de usar, que le convenga al adolescente, por así decirlo, que sea segura en cuanto a sus materiales, en cuanto a su manipulación y justamente este mantenimiento también es muy importante, que no se necesite tanto este mantenimiento. Justamente mi usuario es un usuario, pues creo, muy cambiante, con mucha energía, que constantemente tiene muchísimas actividades. Tenemos los requerimientos formales, que tenemos unidad, interés, equilibrio y superficie. Aquí, principalmente, que el usuario pueda conectar con el producto, que sea atractivo, que justamente va de la par con mi problema de diseño, que sea atractivo, que les genere algo, que les den ganas de manipularlo. Este equilibrio visual entre los componentes y justamente también en la superficie en cuanto a textura y en cuanto a la visión, que
llame a esta atención al adolescente. Mi concepto de diseño, se utilizaron las muñecas rusas matrioshkas justamente para entrar en esta metáfora de las capas emocionales, autoconocimiento y la evolución. Como justamente tenemos varias capas que estamos cargando constantemente y para simbolizar un poco esta parte de las emociones, que es una parte muy, muy compleja y muy personal de entender. Les voy a explicar un poco mi desarrollo de la propuesta. Tenemos mis bocetos conceptuales. Aquí se inició con formas, texturas, se inició estos conceptos a la par justamente con las muñecas matryoshkas y ver cómo implementarlo. Luego ya pasé a mi proceso de bocetaje más centrado, más enfocado también a mis evaluaciones y entrevistas. Justamente me fui por el diseño conceptual de las muñecas matryoshkas y aquí justo sí, experimenté con texturas que se vean diferentes, texturas que pudieran evocar a las emociones, varias variaciones en cuanto a manos, patitas que pudiera tener el personaje. Bueno, mis propuestas fueron la primera, un art toy con carcasa transparente que tuviera personajes intercambiables, que justamente es los que estamos viendo en el centro. Estos se intercambian y evocan a la emoción que siente el adolescente día con día. La segunda propuesta era un art toy con formas intercambiables en el centro, que justamente, como podemos ver, iba en el centro del personaje. Aquí se hicieron varias variaciones, como pueden ver en la parte derecha, en cuanto a jugar un poco con la parte del personaje, las texturas. También ya se presentó este acompañamiento que les mencionaba en cuanto a qué emoción soy, qué tipo de emoción soy al representar en este personaje y herramientas que van a ser este acompañamiento para el adolescente en qué hacer cuando se sienten este tipo de emociones, ya sean buenas o malas. Aquí lo que se hizo fue una unión y se utilizó la propuesta 1, que es un art toy de carcasa transparente, translúcido, que sea con emociones intercambiables. Esto haciendo evocionar la metáfora de que constantemente en el día cargamos con todo tipo de emociones y vamos sacando y metiendo estas emociones a nuestro cuerpo, si lo podríamos llamar así, pero es justamente reforzar este autoconocimiento. O sea, siempre las tenemos y siempre están con nosotros, simplemente es llegar a entenderlas, a comprenderlas y a la par canalizar este tipo de emociones. Como les comentaba, aquí tenemos el desarrollo de la propuesta de diseño. Como pueden ver, ya se seleccionó la forma en la parte derecha y justamente se mencionan las dimensiones. Este va a ser llavero para el tema transportable, para que sea este acompañamiento continuo con el adolescente en cualquier contexto que se presente. Este mide 12 centímetros por 6 centímetros con un espesor de 4 centímetros y estas figuras van a ser en grupos que representan las emociones. Van a ser con base a color y los adolescentes van a poder adquirir y hacer como su forma de las emociones y su acompañamiento de cómo pueden tener y llenar y sacar. La carcasa transparente translúcida también va a tener distintos colores para que el adolescente pueda personalizar a la par su producto lúdico. Los materiales. Tenemos la carcasa externa, que es la translúcida, que se propone en acrílico translúcido justamente para jugar con este tipo de colores. Los personajes, que son estas formas secundarias, van a ser en resina, como las pudimos ver anteriormente, son las que se meten a la herramienta, y la argolla de acero inoxidable para esta mayor
calidad y facilidad. Mi manual de uso. Mi experiencia de uso inicia desde la parte del empaque de mi producto principal. Este empaque va a ser la caja del personaje principal personalizada con ese tipo de personajes que puedes adquirir de distintos colores. Por consiguiente, va a ser el empaque de los personajes secundarios, que son estas formas, como les digo, estos grupos de emociones. Estos van a ser que puedas adquirir y tener factores sorpresas. Entonces, el adolescente va a poder crear su colección de emociones y personalizar su art toy como le guste. Aquí les puse un mood board que pues de gran ayuda para ver cómo se representaría en cuanto al uso, y así es la manera en que el adolescente va a poder utilizar el producto. Como podemos ver, en esta parte ya vimos la parte del llavero y la parte que se hizo conceptual al analizar la forma del art toy y estas figuras. Las figuras van a ser pequeñas, con una medida de 3x3 en sus dimensiones, y esto va a fomentar justamente esta parte simbólica y lúdica que les comentaba. Aquí les voy a explicar un poco el mecanismo que va a tener para incrustar estas formas y emociones. En la parte trasera del art toy, como pueden ver, tiene una superficie circular. Este va a ser una tapa con la ayuda de los imanes, y este va a ser la única parte en que se puede incrustar y meter, dejando un poco más la estética translúcida del art toy. Mis validaciones las dejé para lo último para entender un poco, ya que me fueron guiando a la par, ya una vez seleccionada la propuesta, una vez también un poco más desarrollada, también se hicieron más validaciones para acentuar más el producto. Primero que nada, se me hizo muy importante para mí hacer 2 validaciones con 2 madres de familia de adolescentes. La primera fue con Magali Ábalos. Ella es madre de familia de Mateo, un adolescente de 12 años, que justamente me guió para saber cómo presentar este acompañamiento. Creo que la parte del acompañamiento, como les comenté, en la parte de las tarjetas, que van a ir guiadas a cómo se puede sentir la emoción, qué puedo hacer, qué recursos tengo a la hora de sentir estas emociones, ya sean buenas o malas. Creo que canalizar estas emociones de la mejor manera va a hacer que esta herramienta psicoeducativa sea de gran ayuda y sea la elección de los padres de familia al adquirir esta herramienta para sus hijos. También se tuvo una charla con Lucía Valenzuela. Ella es madre de familia de dos adolescentes y también es docente en la educación. Justamente por eso creo que fue de mucha ayuda, ya que esta parte del interés hacia los adolescentes es lo que ella brindó al proyecto. Ahorita estamos viendo muchísimo las tendencias actuales, los art toys, y esta parte detrás de lo que representa estos llaveros, estas figuras, estos peluches, ya que no solo es un grupo muy incomprendido, sino que es un grupo al que no solo no podemos implementarle lo que puede sentir, no podemos decirle lo que tiene que hacer, ya que están en esta etapa de identidad, que se están conociendo, que están aprendiendo a manejar su vida, a manejar sus relaciones sociales. Por último, también se hizo una validación con Jessica Muñoz. Ella es psicóloga clínica con maestría. Ella también justamente dio las bases para justificar un poco más la problemática. Creo que aquí lo que se busca, como les comentaba, es la comprensión de las emociones y identificarlas. Y creo que eso es lo que hace simbólico y lo que representa también el acompañamiento para mi producto. También se hicieron estas pruebas en cuanto a forma cuando se tenían los personajes principales, en las formas que fueron las que seleccionaron, que representan muchísimo mejor la metáfora de las emociones, ya que al tener varias formas, varias figuras, es como estamos nosotros repletos todo el día. Se hizo también esta observación que se presentó tal cual el boceto.
Por último, tengo mis bibliografías. Muchas gracias.